Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento me estás viendo o estamos en sintonía con el estudio de la lección de esta semana número 10 de este cuarto trimestre del 2023. Hoy aquí hay un sol espléndido, pero yo sé que en otros lados ya las tormentas invernales están en todo su esplendor. Dios los guarde a todos. Esta semana, después de saludarlos y desearles que todo esté bien en sus casas, hogares, trabajos, vamos a estudiar el tema Misión en favor de los no alcanzados, la primera parte, dentro del tema mayor que es la misión de Dios, mi misión. Yo tengo que confesar que hay culturas que me causan cierto temor, pero no es miedo, sino temor de respeto, porque me da un poquito de temor, y ahí sí que miedo, de faltar al respeto a estas culturas si en algún momento yo tengo alguna conexión con ellos, como por ejemplo la cultura china, la japonesa. eh, Son culturas que yo respeto mucho, que las admiro, pero que siento que en determinado momento podría faltar. Así que me da mucho, mucho temor ponerme en relación con ellas. Por ejemplo, si me llegaran a decir, vas a ir a China de misionera, yo no sé qué haría, sinceramente, no lo sé. También hay culturas muy radicales, como por ejemplo las musulmanas, las hindúes, las budistas, ese tipo de cultura. eh, Hay que saber cómo llegar para evangelizar. Y ese fue el, el punto de Pablo cuando escribió el versículo de memoria de esta semana, que está en Hechos 17:24, que dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esta semana vamos a hablar de este tipo de personas por las cuales Dios también se preocupó, los no alcanzados. ¿Qué tipo de culturas a ti te causan cierto respeto y hasta miedo de estar en contacto con ellos? Déjame en los comentarios para saber. Pero yo quiero decirte que este mensaje de salvación es para todos, para todos. Por eso te doy la bienvenida al estudio de la lección número 10 que lleva por título Misión en favor de los no alcanzados, la primera parte. La primera parte de la lección lleva por título Un hebreo en Atenas. Un hebreo en Atenas. Voy a compartir contigo lo que dice Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Pablo llegó a Atenas y observó cómo esa ciudad estaba entregada a la idolatría. Pablo comprendió que esta gran comisión, esta misión que Dios nos ha llevado a cumplir en esta tierra, también debía de realizarse en ese lugar, debía de realizarse en Atenas. Pablo llegó a Atenas huyendo de una persecución que se había desatado en Tesalónica. Y cuando llegó a Atenas, la Biblia, lo acabamos de leer, describe que Pablo se enardecía, o sea, su espíritu decía, ¿cómo es posible que estén entregados a la idolatría? Y nosotros tenemos que saber que este mensaje debe de ser predicado a todos, deben de saber la verdad. Si nosotros vemos a alguien que está en problemas,
de desobediencia al Señor, es posible que sea por ignorancia. Por eso Pablo tuvo que predicar a los atenienses. Si tú eres un cristiano y sabes que tienes una misión, se te llenará el corazón de tristeza y tu deseo será más grande por predicar, por evangelizar nuestras ciudades grandes a las que poco les falta para estar como Sodoma y como Gomorra. Comienza a pensar cómo puedes llevar el evangelio a esos no alcanzados. Dios nos llene de su Espíritu Santo para que como Pablo vayamos y busquemos la manera de predicar este hermoso evangelio de verdad. La segunda parte de la lección lleva por título Pablo en el Areópago. Mira lo que dice Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora mira lo que dice el 17:21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Y por qué estaban interesados? Pablo les estaba predicando algo nuevo. La gente que habló con Pablo lo llevó a conocer la ciudad, lo llevó al mercado donde la mayoría de personas se congregaba, pero cuando lo escucharon, ese mensaje fue importante para ellos y dijeron, les va a interesar a los que están en el Areópago. Y lo llevaron allí, pues se congregaban en ese lugar personajes que se interesarían por este mensaje, que era nuevo para ellos, y a ellos lo que les interesaban eran cosas nuevas. Los filósofos que estaban en el Areópago se interesaban en las cosas nuevas y Pablo les llevaba algo nuevo, les llevaba a un Dios que había muerto, pero que no estaba muerto, que estaba vivo, que había resucitado. Y eso les llamó mucho la atención. En el Areópago habían pensadores, habían personas que les gustaba la polémica, filósofos, pero Pablo sabía que había sido llamado a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y no desperdiciaba ninguna oportunidad para hacerlo. Así que Pablo llegó a ese lugar, como dice en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Esa debe de ser nuestra premisa siempre. No desaprovechar ninguna oportunidad para dar este mensaje de salvación a todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo, sin temor. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Pablo y el Dios desconocido. Este día vamos a recordar muchas reglas para realizar una buena venta. Yo soy vendedora, me encantan las ventas. Fui a cursos para aprender nuevas técnicas de venta, buenas técnicas de venta, y yo soy apasionada en ese aspecto. Y cuando estudié esta lección de este día, yo me sentía en los pies de Pablo. ¿Por qué razón? Miren lo que voy a leerles en este momento en Hechos 17:22 al 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque
pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Me encantó. O sea, cuando tú entras, eres un vendedor profesional y entras a una casa, a una oficina, comienzas a ver los detalles y comienzas a reconocerle a tu cliente sus virtudes. Tú miras detalles de adornos, entonces dices, qué buen diseño tiene esa oficina. Y comienza, y así fue Pablo. Les comenzó a decir, ustedes son estudiosos y adoran al Dios sin conocerlo, que yo les vengo a presentar. A Pablo no se le escapó ni un solo detalle, mucho menos ese altar que tenía esa inscripción que decía al Dios desconocido. Pues de lo contrario, si él no se hubiera familiarizado con todo su entorno, lo hubieran rechazado, lo hubieran, de plano le hubieran dicho, no te queremos escuchar. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba hacer el bien. ¿A quién te recuerda esto? Al método de Cristo. Recuerda que Jesús nos mandó a derribar muros de división y a construir puentes de comunión. Y Pablo encontró un puente para entablar una conversación al nivel de aquellos no alcanzados. Siempre hay una manera de llevar el mensaje para aquellos que creemos que nuestro mensaje no podría alcanzar. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Bueno, una vez que Pablo hubo captado la atención de ellos, presentándole al Dios que ellos no conocían, pero que Pablo se los estaba revelando, comenzó a hablar de ese Dios, a presentárselos, a darles las cualidades de ese Dios. Mira lo que dice Hechos 17, 24 al 27. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Clase de Dios el que les estaba describiendo. Dios, un Dios todopoderoso que tiene el control, que creó, pero que cuida, que creó, pero que sostiene, que creó, pero que le pone límites. Qué cosa más maravillosa, queridos. Les describió algo que ellos no conocían, pero que buscaban tanto todos los días. Les describió un Dios creador, un Dios que no vive en templo, que no necesita nada de los humanos, sino que Él es el que suple las necesidades humanas. Este Dios al que ellos no conocían se daba a conocer y de hecho también quería que lo conocieran. Querido, esta imagen que yo me hice de Pablo como un vendedor profesional evangelizando de esa manera, me maravilló, porque ninguno de nosotros puede decir, es que yo no puedo ir y presentar el evangelio. Sí puedes, si quieres, Dios te va a capacitar para hacerlo. No importa ante quién lo vayas a presentar, Dios te dará la capacidad para que lo hagas de una buena manera. Qué importante, queridos, es
hacer ver a un grupo de estudiosos que nuestro Dios es el creador, pero no solo eso, también es el que sostiene. Nunca se ha olvidado de nosotros. Su promesa es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. La quinta parte de nuestra lección lleva por título cruzar la línea. Cruzar la línea. Y es que a muchos nos encanta hablar del amor de Dios. Nos encanta. Nos encanta hablar de que Dios crea, que Dios sostiene, que Dios sustenta. Pero también Dios es fuego consumidor. También Jesús ha dicho que habrá un día en el cual hay que pagar a cada uno conforme a sus obras. Y esa parte del mensaje de salvación, Pablo no la obvió. Se lo tenía que decir a aquellas personas. Y lo encontramos en Hechos 17:31, donde dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo continúa como debe de ser, diciendo que todo esto que la humanidad ha echado a perder no terminará así. Si han echado a perder la creación de Dios, van a tener que dar cuenta de ello. Llegará el día del ajuste de cuentas. Sabemos que algunos rechazarán el evangelio, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes que lo rechacen, entiendan lo que están rechazando. Se aseguró Pablo de que oyeran con la mente abierta que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Este Dios los amaba y quería darse a conocer. Había sido misericordioso con ellos a pesar de su ignorancia, pero se acercaba el día del juicio final. Y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables de ello en la resurrección de Cristo. Queridos, tú más que nadie y yo tenemos pruebas fehacientes de que la venida de Cristo está muy pronta. Estos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo entero nos dicen que Cristo viene. Las señales se están cumpliendo. Debemos de prepararnos para recibir al Señor en el aire. Ahora que la gente realmente está viendo estas señales, es tiempo de decidir, querido. Es tiempo de decidir qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ignorando el amor de Dios? Que te lo demuestra a través de todas estas señales que está mandando. ¿O vas a entregarte a Él y vas a decirle: Señor, aquí estoy? Como le dijo Isaías, envíame a mí. Dios permita que te decidas por Cristo Jesús. La última parte de la lección, vamos a enfatizar el hecho de que nosotros tenemos que dar un mensaje completo. Y gloria al Señor porque nosotros tenemos el mensaje completo. Pablo cruzó esa línea de solamente hablarles del amor de Dios, hablarles también de la responsabilidad al aceptar el mensaje de Cristo. Y si lo rechazaban, sabían lo que estaban rechazando y por qué lo estaban rechazando. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para nuestra iglesia ahora. Estaba en una posición donde hubiera podido fácilmente decir algo que pusiera furiosa a la gente ahí, pero cuidó sus palabras respetando su cultura, respetando sus creencias hasta ese momento. No polemizó con ellos,
aunque a ellos les gustaba hacerlo. Pero Pablo no lo hizo. Pablo cuidó esos detalles, respetó todo su entorno, pero no dejó de dar el mensaje completo. La resurrección es el poder del evangelio que nosotros predicamos. La tumba de Jesús está vacía. Por eso nuestro mensaje de salvación es un mensaje de esperanza. Queridos, muchos están sintiendo la muerte muy cerca. Pero si estás con Cristo, la muerte no es el final. Es solamente un lapso de descanso para que puedas abrir tus ojos al otro lado de la eternidad. Cristo te ama. Cristo te sustenta. Cristo tiene la solución a tus necesidades y viene pronto. Encuéntrate con Él en paz. Cuando Cristo venga, que puedas alzar tus manos y decir, este es el Dios que hemos esperado y nos salvará. Dios te bendiga. Hemos llegado al final de nuestra lección. Que puedas llenar tu corazón de esperanza, fortalecer tu fe en aquel que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Recuerda, suscríbete a mi canal, déjame un like, comenta este video, pero sobre todo compártelo. Ya sabes, si no te quieres suscribir, no te suscribas. Si no me quieres dejar un like, no me lo dejes. Si no me quieres comentar, no me comentes, pero comparte. Comparte que este mensaje llegue hasta el fin del mundo y que Cristo venga pronto. Un abrazo para todos.